Buenos días, estimados estudiantes de cuarto de secundaria. En el curso de Historia del Perú, en esta clase vamos a ver el primer gobierno de Alan García Pérez, que fue de 1985 al año de 1990. Un gobierno muy controversial, muy criticado, y que sentó las bases de una de las peores hiperinflaciones en la historia de la República del Perú. A ver, ¿en qué contexto llega Alan García al poder? No le fue tan fácil tampoco, le costó. Pero vamos a recordar un poco del gobierno pasado. Cuando Fernando Belaúnde Terry estaba por culminar su segundo gobierno, recordemos muy bien eso, prácticamente le estaba heredando un Perú con muchos problemas al futuro presidente. Este futuro presidente sabemos que es Alan García, su primer gobierno. ¿Qué problemas le heredaba Belaúnde al nuevo gobierno de Alan García? Inflación, devaluación, déficit fiscal, movimientos terroristas como el MRTA, Sendero Luminoso, ¿ya? El narcotráfico también y la corrupción. El gobierno de Fernando Belaúnde Terry no es el gobierno perfecto, que muchos dicen que sí, hizo mucho, pero como todo gobierno siempre tiene pros y contras. Los contras es todo lo que acabo de mencionar y todo lo que va a heredar Alan García. Así que no fue un gobierno perfecto. Tuvo aspectos positivos y también muchos negativos. Cuando se producen las elecciones presidenciales, ya prácticamente culminando Fernando Belaúnde Terry su segundo gobierno, se lanzan como candidatos a la presidencia varios miembros, algunos conocidos, otros no tan conocidos. Por ejemplo, se lanza como candidato presidencial representando al APRA Alan García, Alfonso Barrantes, de la Izquierda Unida, que ya había sido alcalde de Lima, así que en política tenía experiencia, Luis Bedoya, Javier Alba Orlandini, que era parte del AP, Acción Popular, Roger Cáceres, Francisco Morales Bermúdez, un expresidente ya conocido y que ya hemos tratado las obras, los pros, los contras de su gobierno. Todos ellos se lanzaron a la palestra de la postulación a la presidencia. De todos ellos quedaron dos partidos políticos, la Izquierda Unida representada por Alfonso Barrantes y el APRA, que tenía como representante a Alan García. Alan García obtuvo un 53%, mientras que Barrantes obtuvo un 25%. La victoria era muy notoria, no hacía falta ninguna segunda vuelta. ¿Okay? Algo más que favoreció a Alan García fue que Barrantes decidió no participar, ¿okay? Renunció. Así que, ¿por qué motivo renunció? Porque este resultado es de la segunda vuelta. El primer resultado va a dar como una especie de empate donde no llega a los mínimos, a los votos mínimos, Alan García y Barrantes. Como Alan García y como Barrantes en la primera vuelta no llegaron a los votos mínimos, se da una segunda vuelta. En esta segunda vuelta es donde Barrantes renuncia. ¿Okay? ¿Por qué renunció? Porque no le parecía correcto seguir en una postulación donde aparentemente había una gran diferencia de votos. Entonces decide renunciar, simplemente ya no seguir luchando para la segunda vuelta. Por lo tanto, Alan García llega a la presidencia. En lo que respecta a materia económica,
Alan García era muy inexperto, no tenía experiencia en economía, no tenía experiencia en gestión pública, en gobernabilidad, nada de eso, porque no se había especializado en eso. ¿Ok? Así que era un presidente primerizo, con su primer gobierno, con mucha inexperiencia. Y no tenía un muy buen asesoramiento de economistas, no tenía eso. ¿Ok? No habían buenos economistas detrás. Por lo tanto, Alan García ya estaba heredando un gobierno con una moneda que se estaba devaluando. Ya había una inflación. No llegábamos todavía a una hiper, pero estábamos ya en una inflación, producto del gobierno de Belaúnde Terry. Más esto, inflación, más inexperiencia, sumados, resultado del caos. Alan García aplica una política económica heterodoxa, ¿ok? Nada liberal. Por lo tanto, esta inflación sigue en aumento. ¿Qué pasa con el sol? El sol de oro se devalúa, pierde su valor y aparece una moneda, bueno, ya utilizada en todo el mundo, el dólar, pero ese dólar hay dos tipos de dólar, el dólar MUC, ¿ok? Que es el dólar del mercado único de cambio, y el dólar, como se dice, negro, el dólar que se vende por lo bajo, el precio no está fijado por el gobierno, ¿ok? Este dólar MUC se utiliza más para pagar productos, ¿ok? Para hacer compras. Y el otro dólar se utiliza por lo bajo para comprar, por ejemplo, productos de necesidades primarias, mientras que el dólar MUC era para productos de mayor valor. Por lo tanto, Alan García vio como una solución, como una posible solución ante esta devaluación del nuevo sol, o del sol de oro, disculpen, sol de oro, aumentar el sueldo de los trabajadores. ¿Por qué? Cuando la moneda de un país comienza a devaluarse, los productos no es que cuesten más caro. Lo que pasa es que la moneda, al estar devaluada, aparentemente parece que el producto es más caro, pero el producto es el mismo. Solo que como la moneda ya no vale lo mismo y se ha devaluado a la mitad o menos, tienes que elevar el precio o costar más. Por lo tanto, una escapatoria para Alan García para esta devaluación era elevar los sueldos. Hasta podía ser el doble o el triple de lo que ganaba un trabajador antes de la devaluación. Y comenzó a emitir más billetes, o sea, la famosa maquinita. La maquinita es la máquina que imprime billetes legales, originales. Pero esto no es la solución. Por el contrario, cuando un país está en una inflación y tú emites más billetes de lo que debe haber circulando en el mercado, generas que esta hiper se dispare y que esta inflación se dispare y llega a una hiperinflación. Emitir billetes no es la solución a una inflación, por el contrario, emitir más billetes en una inflación es echarle gasolina al fuego. Es hacer que prácticamente ya el dinero ya no valga nada, absolutamente nada. La decisión que tomó Alan García fue lo peor que pudo hacer y esto acrecentó la hiperinflación. Y los 12 apóstoles, los famosos 12 apóstoles, que eran 12 empresarios muy influyentes y muy ricos, van a recibir apoyo en el gobierno de Alan García, ¿ok? Y encima, como se dice, se le apoyaba. Estábamos en plena crisis, en plena inflación, rumbo para una hiper, y se le apoya a estos empresarios. Otro problema que también surgió en su gobierno de Alan García fue no pagar la deuda externa. El problema era que el Perú se había prestado dinero, ¿ya?, del FMI, le habían hecho un préstamo, pero como estábamos en plena inflación y con la moneda devaluada, no se comenzó a devolver lo que nos había prestado. Los intereses que teníamos que pagar por el préstamo no lo devolvimos. Y solo se quiso pagar el 10% de la deuda
que le teníamos. Y no era el acuerdo que se había hablado en la mesa, ¿ok? Por lo tanto, si no pagas lo que habíamos acordado, entonces no te vuelvo a prestar. Alan García solicitó un nuevo préstamo al FMI y no le prestó. El Perú fue considerado un país inelegible. ¿Qué significa? Que es un país que, como no es un buen pagador, no se le vuelve a hacer ningún préstamo. Y esto acrecentó más la crisis que ya vivíamos. ¿Qué originó esto? Marchas, protestas en diversas partes del Perú, ¿ok? Y lo peor de todo, Alan García, al ver la situación caótica del país, trató de estatizar, de nacionalizar la banca. O sea, ¿qué es nacionalizar la banca? Significa tener la administración de todos los bancos en el país. Y sabemos que los bancos son privados. Los bancos son propiedad privada. Y la banca prácticamente se autorregula. El Estado sí interviene, pero ligeramente. Pero los bancos son privados. Y Alan García quería estatizar. Cuando trató de estatizar la banca, esto generó, como se dice, un problema mayor, ya que los empresarios, los dueños de los bancos y los mismos ciudadanos alzaron su voz al cielo. ¿Cómo es posible que este presidente, que dice ser democrático, quiera nacionalizar la banca? No vamos a permitir esto. ¿Ok? ¿Y quién va a salir en representación de esta medida tan radical de Alan García? Va a ser el famoso escritor Mario Vargas Llosa, que va a recriminar a Alan García por la decisión que está tomando. Esta decisión es autoritaria, no tiene nada de democrática. Es como si retrocedíamos en los gobiernos militaristas. Así que Mario Vargas Llosa rechaza tajantemente que Alan García quiera nacionalizar la banca. Por el contrario, él promueve un movimiento llamado el Movimiento Libertad, que es un movimiento de ideas liberales, en el cual dice lo siguiente: el Estado debe participar lo menos posible en las empresas públicas. Hay que reducir la burocracia estatal. ¿Qué significa? Que no hay que contratar tantas personas que no son necesarias. Y no debemos permitir que se nacionalice la banca. Para que, recordemos, el dólar MUC, como ya les había explicado, se utilizó para comprar alimentos, para subsidiar alimentos. Alimentos que escaseaban en el Perú. Para eso sirve un subsidio. Y el subsidio está respaldado por el Estado. El gobierno subsidia alimentos que faltan. Pero, como estábamos en plena inflación y ya prácticamente llegábamos a una hiperinflación, rompimos la inflación y nos fuimos a una hiper, donde los productos eran muy caros, pero no eran que, el motivo no era que sea caro, sino que la moneda ya no valía. Se devaluó tanto que prácticamente parecía que fuera caro. Nuestro gasto fiscal, que se convirtió en un déficit fiscal, no podía ser equilibrado. ¿Por qué? Porque no ingresaba el dinero suficiente. No había un equilibrio ahí. Teníamos, por lo tanto, puro déficit fiscal. Y con nuestra moneda devaluada, peor. Y con la medida de Alan García de emitir más billetes para hacerle frente a la hiperinflación, peor. Le echó más gasolina al incendio. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Alan García trató de aplicar estos paquetazos económicos por medio de la emisión de billetes, ¿ya? Y al hacer esto, encendió más el problema y el precio de los productos llegó a ser 1722% más de lo que costaba originalmente. Aumentó prácticamente en 2.775%. ¿Ok? Resultado, una hiperinflación. Para poder comprar productos de necesidades básicas,
primordiales, Alan García tuvo que, de cierta forma, emitir más billetes, pero esto, como les digo, esto enciende la fogata. Para comprar productos tenías que hacer cola. Las mamás, los papás, las abuelitas tenían que hacer colas de cuadras para comprar pan, azúcar, pollo. Y no solo era esto, sino era que era más caro, porque la moneda prácticamente no valía nada, por eso era más caro. Fue un caos total. Eso es a nivel económico. A nivel social, a nivel interno, también tuvo muchos problemas. Por ejemplo, la matanza en los penales del Frontón, Lurigancho y Santa Bárbara. ¿Por qué motivo se da este motín en los penales? Por la falta de alimento. La ración de comida disminuyó mucho. Al haber una hiperinflación, si los productos para una persona de a pie, una persona común, para un peruano de a pie, ya eran caras porque la moneda se devaluó, el dinero que estaba destinado para las penitenciarías también se redujo, por lo tanto comías menos. Y como resultado los presos se rebelaron, se levantó un motín en estos penales del Frontón, Lurigancho y Santa Bárbara. El resultado fue la muerte de varias decenas de presos. Se rebelaron pues, por la falta de comida. Por otro lado, la guerra interna, que no había sido solucionada. Habían ataques terroristas por medio de coches bombas, por medio de destruir postes de alta tensión, de suministro eléctrico, ¿ya? El terrorismo seguía prácticamente igual que en el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, igual. Por lo tanto, el gobierno autoriza que los campesinos creen rondas, se crea la ley de rondas campesinas, para que los campesinos puedan defenderse cuando los terroristas vayan a sus pueblos para secuestrar a sus hijos, o robar, o hacer algún daño. Y a la población campesina se le va a entregar fusiles, armamento para que se defienda a través de sus rondas campesinas. Y estas rondas campesinas se van a organizar en comités de autodefensa civil para hacerle frente a los terroristas de Sendero Luminoso o del MRTA. También se va a crear la PIP, que es la policía, ¿ok? La policía de investigación del Perú. Se va a crear el servicio de la Policía Nacional, servicios especializados en investigación. Por otro lado, también negativo, se crea un comando paramilitar, o sea, un comando de policías que funcionan al margen de la ley, llamado Rodrigo Franco. ¿Cuál es el objetivo de este comando paramilitar Rodrigo Franco? El objetivo es investigar, capturar y también asesinar terroristas. Pero muchos de estos miembros del comando Rodrigo Franco mataban a personas que eran inocentes, que no eran terroristas, simplemente porque no hicieron bien su trabajo, no investigaron. Y acabaron con la vida de muchos inocentes, que no eran terroristas, pero para este grupo paramilitar, Rodrigo Franco sí lo era. Al final hubo una investigación después del gobierno de Alan García y se descubrió la verdad. ¿Okay? ¿Y el gobierno era consciente de este grupo? Sí, tenía conocimiento de esto. El Museo de la Nación también. Se remodela el Museo de la Nación. En la parte de irrigación se crea el proyecto Chavimochi, que beneficia a Chao, a Virú, a Moche y a Chicama. También se crea una represa que contiene agua, la represa Gallito Ciego. Esto es a favor de la agricultura, a favor también de los pueblos de la zona. Algo positivo es que en el gobierno de Alan García se crea el tren eléctrico, la ruta vía El Salvador hasta el Hospital 2 de Mayo. ¿Okay? Esto es lo bueno. Algo positivo, pero por corto tiempo también fue capturar al líder del MRTA, Víctor Polay Campos, pero luego, en 1990, Víctor Polay Campos escapa. Y ya para el gobierno posterior a Fujimori, en la etapa final, se vuelve a capturar, pero definitivamente, a Polay Campos. Un esquema de todo lo explicado en clase,
Y las consecuencias, como todos ya sabemos, de su primer gobierno, que fueron un desastre, es que los precios de los productos se multiplicaron por 22.000 veces más. O sea, quiere decir que tu moneda no sirve para nada. ¿Ok? El sol de oro no servía para nada, para nada. Si las familias eran pobres, ahora iban a ser pobres por 3. O sea, más cantidad de pobres, mayor cantidad de pobres, y si las familias ya eran pobres, se volvieron pobres extremos. El sueldo de los trabajadores se redujo a la mitad. Podías comprar la mitad nada más, porque no te alcanzaba para más. El 48% de los niños de 2 años, debido a la escasez de alimento y a que todo prácticamente más caro porque tu moneda está devaluada, los casos de desnutrición en niños de 2 años aumentó al 48%. 7 de cada 10 peruanos tenían subempleos, ¿okay? No eran debidamente remunerados. Por la parte del campo, los agricultores y los campesinos, ¿okay?, se van a empobrecer. ¿Se redujo el nivel de exportación? Sí. Hubieron huelgas por todo el país también. Y entre muchas otras causas más. Esto originó un gobierno marcado por una hiperinflación, por una escasez de alimento, por luchas internas, por la famosa guerra interna que no pudo ser controlada, y diversos errores que cometió Alan García en su primer gobierno. Que ya recibió un gobierno mal, consecuencias de un gobierno que no estaba haciendo bien las cosas, pero lo empeoró con Alan García. Esto sería todo, nos vemos en una siguiente clase.